Dicen que hay hombres que luchan toda la vida. Yo soy de los que piensan que esos son los imprescindibles. El compañero que nos acompaña hoy es totalmente consciente de contra quién hay que luchar. Jesús Núñez. Primero que nada, Jesús, darte las gracias por el gesto de conceder esta entrevista para dar a conocer la situación de la injusticia referente a los cañeros en Dominicana. Es una cosa que en realidad no se sabe mucho y es bueno, hasta donde se puede, de divulgar lo más que se pueda, valga la redundancia, el asunto o la situación que están pasando los compañeros cañeros. O sea, tú eres el vocero de este movimiento que reclama el reconocimiento de un hecho indispensable de los trabajadores, como es el derecho a la pensión. Para ponernos en contexto, regálanos, si es posible, de manera breve, un esbozo histórico de las demandas y cuál es el estado actual de los compañeros o de tus compañeros. Bueno, primeramente hay que entender que los trabajadores cañeros en República Dominicana es el proletariado más explotado. Estamos diciendo que los trabajadores cañeros ni siquiera tienen una similitud a la clase trabajadora dominicana, porque primero hay que entender que los trabajadores cañeros viven en condiciones de semiesclavitud, porque viven en comunidades conocidas como bateyes, donde esos dueños de los centrales azucareros son los propietarios de esas viviendas. En segundo lugar está el caso de las documentaciones de los trabajadores cañeros, es decir, tienen un documento que le dicen ficha, donde hasta hace 2 años, con la vieja seguridad social, se descontó seguro social a través de la caja del seguro social, pero ahora no se le está descontando y no tienen documentaciones ni ellos ni sus familias. Es decir, tú vas a una casa y encuentras al padre sin familia, el abuelo sin familia y al hijo sin familia y al nieto sin familia. Entonces, estamos diciendo que la situación de los trabajadores cañeros en la República Dominicana es altamente deprimente. Entonces, esos trabajadores cañeros, ahora en los últimos años se ha incrementado lo que es la industria azucarera, el cultivo de la caña, la producción de azúcar, y por ende hay miles de trabajadores cañeros dedicados al corte y tiro de la caña, viviendo en situaciones verdaderamente infrahumanas. Ahí te puedo gozar ese caso y decir que uno de los principales problemas que hay aquí es la no existencia de la libertad sindical. Es decir, la Unión de Trabajadores Cañeros es un movimiento que no es un sindicato de empresa, es una organización que agrupa a los habitantes, a las comunidades cañeras conocidas como bateyes, y aglutina a la familia, es decir, a la esposa del cañero, a sus hijos y también al propio trabajador cañero, tanto a la lucha como a la toma de decisiones, porque padecen la misma situación, de que no tienen seguro médico, no gozan de pensiones, de que no tienen ese seguro médico necesario, indispensable para a la asistencia médica como tal. Hasta ahí ya te puedo decir. O sea que lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, todos los compañeros que trabajaron en la caña en los últimos, qué sé yo, 60 años, 50 años más o menos. Todavía siguen trabajando. Todavía siguen trabajando bajo las mismas condiciones. Claro. Exacto. Ok. Entonces lo que estamos diciendo es que los compañeros que vienen trabajando los últimos 60 años, que es más de medio siglo,
en la industria de la caña en Dominicana no gozaron de ningún tipo de derecho laboral porque garantice condiciones mínimas de derecho laboral, valga la redundancia. O sea, para ponerlo en situación, hay mucha gente que no sabe, yo incluido, hay muchas cosas que desconozco que tienen que ver con ese mundo. O sea, ¿qué es una ficha, compañero? Una ficha del trabajador es un cartón, ¿verdad?, platificado, donde se le pone el nombre, se le pone el batey de residencia, se le pone el número de su documento, ¿verdad?, el que le asigna el ingenio, y arriba dice, por ejemplo, Central Azucarero Romana, ¿verdad?, o Central Ingenio Colón, o Ingenio Porvenir, o Ingenio AFD, o Consorcio Barahona, que son los 5 centrales de producción de caña que hay en la República Dominicana. Entonces, con ese documento fue el que se le dio a ellos desde los años 1952, cuando llegaron aquí a República Dominicana, ya de manera mucho más masiva, dedicado al corte y tiro de la caña. Y con ese documento ellos procrearon hijos. Una gran mayoría de ellos, más del 80%, lograron declarar sus hijos con ese documento. Pero después, al transcurrir los años y al incrementarse más lo que es la política discriminatoria y racista de la República Dominicana, principalmente las instituciones del Estado, la Junta Central Electoral, la Dirección General la Dirección General de Jubilación y Pensiones, y otras instituciones, la situación se le complicó. Pero el documento ficha es un documento legal porque con eso fue que se hizo el acuerdo de contratación de los braceros. Y el documento habla claro que al momento de la llegada a la República Dominicana había que dotarlo de documentaciones, y la empresa que lo contrató, si es un central azucarero privado o es el Estado, tenía que dotarlo de un documento de cédula, en este caso que diga República Dominicana no vota parte atrás, tanto el gobierno como la empresa azucarera que lo contrató, pero eso no lo hicieron. Pero también el artículo número 5 de esa contratación dice que al momento de cruzar la frontera, cada trabajador cañero puede estar acompañado de su hija, de su esposa y de sus hijos menores de 10 años. Y en él hará mención del nombre de los niños y también del sexo. Pero que a la mujer había que dotarla de los mismos documentos que a su consorte. Es decir, estamos diciendo que aquí hay muchos hijos de cañeros que hoy en día son abogados, son ingenieros o de otra índole, de otras profesiones, y también trabajadores, puede ser también de la construcción y de la propia industria azucarera, que tienen documentación elegible, es decir, que tienen cédula. Una gran mayoría no la tienen, pero otra sí la tienen. Entonces, esos documentos fueron aquellos que con los que ellos cruzaron para acá, para República Dominicana, y en contrataciones de trabajo entre República Dominicana y Haití, contratación de bracero, son legales. Y por eso luchamos por la pensión, porque están dentro del marco de la legalidad. Porque inclusive quiero decirte que se le descontó seguro social, y a ningún ilegal se le descuenta seguro social. No, o sea que pagaron su seguridad social todos. Claro, pagaron seguro social de manera religiosa. Ahora, ¿qué pasó con con ese descuento de la seguridad social? En primer lugar, hay que entender que el gobierno, ¿verdad?, la Caja del Seguro, la Dirección General de Jubilación y Pensiones, lo engañaron, lo estafaron y lo burlaron. ¿Por qué? Porque después de trabajar más de 60 años en la caña y todavía continúan trabajando, ahora se le niega el derecho a la pensión. A muchos se le ha dado, a una parte se le ha dado, pero todavía queda una gran mayoría que no tienen pensión.
Entonces, dentro de la legalidad formal del asunto, se puede decir, por ejemplo, que lo que llamamos ficha sería una especie como de permiso de trabajo o residencia permanente de los trabajadores de la caña. O eso No, es... Ajá. no, la ficha no, la ficha es un documento de identificación donde expresa lo que te dije, el nombre arriba del ingenio que trabaja. También habla del nombre del bracero, ¿no? Porque dice nombre del bracero, ¿no es verdad? Dice el número de documento y el batey donde reside. Entonces, en la parte de atrás el documento dice, este carnet solamente es válido, ¿no es verdad?, para la persona a que le ha sido autorizada y no puede trasladarse a trabajar a otro central azucarero sin el consentimiento de ese central, ni tampoco puede ese trabajador desplazarse a otro batey, ¿no es verdad?, a trabajar. Por ejemplo, si usted vive en el batey Campeche o en el batey Guanuma o en el batey Cacata, que son los nombres de estos bateys, usted no puede ir a trabajar, por ejemplo, para batey 80 o batey Peligro o batey Carmona, ¿no es verdad? No, tienen que trabajar solamente en esa demarcación. Entonces, eso viene siendo un sistema de trabajo esclavizado, porque tú no eres libre, ¿entiendes? No tienes esa libertad. Entonces, ese documento es un documento legal, porque con ese documento fue que se le descontó la seguridad social, y cuando nacían sus hijos, a muchos de ellos se les permitió declararlo con el mismo. O sea que es el equivalente a un permiso de trabajo, pero exclusivo a ese ingenio o batey, como usted dice. Exactamente, exactamente, a ese ingenio. Okay, a ese ingenio. Y exclusividad al batey donde está trabajando. Para la gente que no escucha, que en realidad hay mucha gente que no sabe bien eso, un batey es básicamente una comunidad de trabajadores dentro del central azucarero, ¿verdad que sí? Exactamente. Un batey es una comunidad que le dicen aquí cañera. Por ejemplo, en cada batey, por ejemplo, pueden vivir 200 personas, 300 personas. Pueden ver 300 familias. Bueno, porque hay batallas que son grandísimos. Bueno, los batallas grandes, ahora mismo donde están los batallas grandes del Central Romana, que tiene batallas grandes, ¿verdad? Muy grandes, muy grandes. Donde, imagínate, parecen barrios de la República Dominicana, que hay muchas casas. Entonces, todas esas personas que están ahí trabajando en ese batey son despertados para trabajar a eso de las 5 de la mañana y retornados a eso de las 8 o las 9 de la noche a su casa. No le dan comida, no le dan desayuno, todo depende de ellos mismos. Dedicado al corte y tiro de la caña. Entonces, eso es una situación también de que esos bateyes son insolubles. O sea, hay problemas. ¿Problema por qué? Porque, por ejemplo, hay bateyes que hay una sola llave de agua para toda la familia. Pero también hay batallas que no hay agua, que cuando el cañero llega de trabajar tiene que ir obligatoriamente a un río cerca a buscar agua. Y la otra cosa es que el sistema, por ejemplo, el batey 106, yo amanecí ahora cuando la pandemia inició, cuando el COVID, en el mes de junio, que se prolongó el caso, yo amanecí en ese batey y pregunté, ¿dónde me puedo bañar? No, aquí no hay baño. Pero yo quiero hacer mi necesidad. No, aquí no hay eso. Entonces yo vi la gente caminando entre los trillos de los cañaverales que iban a hacer sus necesidades a los cañaverales, porque no hay letrina, no hay baños, ¿entiendes? Y muchos bateyes
no tienen ese tipo de sistema de alcantarillado, ni tampoco tienen baño. O sea, que es una situación delicada, porque tú sabes que eso provoca enfermedades. Claro. ¿Cuál ha sido la reacción, por ejemplo, de los últimos gobiernos? ¿Sí? O sea, por ejemplo, el gobierno de Leonel, Danilo, el que está ahora, pues, quizás es muy joven para analizarlo de esa manera, pero, por ejemplo, esta es una situación que viene hace décadas. Entonces, el asunto de Leonel y Danilo, ¿cómo fue la relación con con esos gobiernos? La lucha era como ahora, o sea, se reclamaban las mismas cosas. ¿Cuál fue la reacción que tuvieron? ¿Se pasaron alguna ley que garantizaban algo para los compañeros? ¿Hubieron promesas? ¿Cómo fue la relación con eso? Bueno, en primer lugar, esos gobiernos, el caso de los cañeros son cientos de años, son más de 100 años. Bueno, entonces los gobiernos de la República Dominicana no miran hacia ese sector. Por ejemplo, cuando el caso de la pandemia, el gobierno dijo que a las comunidades más vulnerables les iba a dar asistencia en cuestiones de entrega de insumos, ¿no verdad? En cuestiones de alimentación, pero a la comunidad de Cañera, a esas 411 comunidades cañeras que hay en la República Dominicana, no llegó una sola de comida. Esa comunidad de cañeras, generalmente la del este, que están en manos del sector privado, en su gran mayoría, a esa comunidad de cañeras tienen unos dueños de los centrales que son un gobierno dentro de otro gobierno. Por ejemplo, Romana es un gobierno aparte en la región este y todo queda en bla, bla, bla. Ninguno de esos gobiernos han podido resolver esos casos. Son comunidades cañeras que nosotros hemos caído presos, hemos sido amenazados, hemos sido provocados también. Tenemos una vigilancia muy fuerte. Por ejemplo, los teléfonos de nosotros, de que llegan a la región este de Romana, la Policía Nacional le pasa la ubicación a la guardia del Central Romana para saber en el lugar exacto donde estamos. Entonces, esas unidades policiales nos persiguen. O sea, los gobiernos son cómplices, junto con los dueños de los centrales azucareros, del hambre, de la miseria que están pasando los trabajadores cañeros. Entonces, ni el gobierno de Leonel Fernández, ni de Danilo, ni este que está aquí van a hacer nada por ese sector, porque ese sector es un sector negro, primero, es un sector donde el racismo y la discriminación se impone. Y en segundo lugar, a ese sector lo usan aquí en la República Dominicana para hacer riqueza. Pero cuando se llega a la situación de exigir su derecho adquirido, que es la pensión, se le niega. Entonces, los gobiernos que han pasado por ahí, todos, ninguno han puesto los ojos en situaciones que son inclusive hasta denunciadas en el campo internacional, de semiesclavitud, de vivir en condiciones infrahumanas, de cómo miles de trabajadores cañeros dedicados al corte y tiro de la caña, cuando tienen que ir al médico, se les niega hasta la atención médica, porque no tienen la documentación que ellos dicen, que es una cédula dominicana o un seguro médico, que ya esa población no goza de eso. O sea, que alrededor de esas comunidades que se describen como batey, ¿verdad que sí? O sea, no hay ningún tipo o sea, no hay escuela, no hay hospitales cerca que ellos puedan acceder. O sea, no hay nada de eso. Es básicamente una comunidad en el medio de la nada, destinada a cortar caña, y bueno, el que se enferme, se enfermó y ya. Así que funciona eso. Claro que sí. Por ejemplo, los batalles no tienen centro médico.
Los batalles no tienen escuela, y si hay escuela llega hasta un cuarto curso de la primaria. Pero, por ejemplo, yo que estoy en el día a día y conozco la topografía de ese terreno, de esos sectores, te puedo decir que los niños sufren mucho. Porque, por ejemplo, hay niños que nada más llegan hasta octavo curso, y después tienen que abandonar la escuela para dedicarse al corte y tiro de la caña. Y también el otro problema es que no hay calles asfaltadas, con acera, con contenes, no. Esos servicios son prácticamente nulos. Por ejemplo, Romana tiene 101 bateys. De 101 bateys hay 87 que no tienen energía eléctrica. Y por eso cualquier tipo de información que vaya por ahí, ellos lo reciben con alegría cuando están organizados. Y también se confunden porque a veces llevan informaciones que no son verdaderas, porque no tienen televisión, muy poco tienen radio, también muy poco tienen teléfono inteligente, ¿no? ¿Verdad? Es una comunidad verdaderamente de semiesclavitud. Entonces, esa comunidad de cañera, conocida como batalles, generalmente en la región este de República Dominicana, o donde quiera que hay central azucarero, tienen una situación altamente difícil, porque, por ejemplo, hay una seguridad privada en cada uno de esos ingenios, donde te vigilan, te chequean. Y si, por ejemplo, en el Central Romana, en la región este hay una consigna, ¿no? ¿Verdad? A ti te doy un trabajo de tal magnitud si tú no te organizas con la gente de Jesús Núñez, ¿entiendes? Si te organizas con la gente de Jesús Núñez, tú coges el riesgo hasta de que te saquen de la casa. Tenemos muchos cañeros que han perdido su empleo por reunirse con nosotros, porque la gente lo que no sabe, por ejemplo, es que en esos centrales azucareros existe lo que se llama un trabajo de fumigar la caña. Entonces tenemos una lucha ahí fuerte donde unos abogados de los Estados Unidos, un abogado que se llama Robert Vance, tiene una demanda en contra del Central Romana y en contra del grupo Vicini, propietario del Cristóbal Colón, en contra del grupo Barceló, que tiene un ingenio que se llama Alcoholes Fino Dominicano, y en contra del Estado Dominicano, que tiene un ingenio que se llama Porvenir. ¿Por qué tienen una demanda? Bueno, porque hay miles de trabajadores cañeros dedicados a la fumigación que no le dan la protección, es decir, la mascarilla, el uniforme. Entonces, ahora esos trabajadores cañeros, una gran mayoría de ellos tienen problemas con la piel, con el problema de la pérdida del pelo, de la vista, el problema de los pulmones, y se han venido muriendo con frecuencia. Ese es un elemento importante en esta lucha, destacar. Lo que pasa es que los medios de comunicación lo hemos denunciado ante lo mismo, pero no lo sacan a relucir porque esos son poderes de gobierno, poderes de Estado que están ahí incrustados. Y tú sabes que los medios de comunicación tienen su dueño, ¿no? ¿Verdad? Están el grupo Corripio, el grupo del periódico El Caribe y otros que no permiten que se dé a conocer tal situación de esos trabajadores. Pero la demanda también no han prosperado porque la demanda son en Estados Unidos, en el estado de Tennessee, que es donde tienen sus oficinas, en Miami, Florida y en Pensilvania, que es donde esos emporios azucareros dominicanos tienen su registro. Allá no han prosperado porque llegó el problema del COVID, de la pandemia, y todo está un poco paralizado. Entonces esa lucha también la tenemos. Lo que significa que la clase trabajadora cañera carga muy pesado con estos gobiernos, porque estos gobiernos saben que ellos producen grandes riquezas para esos monopolios azucareros que le venden el azúcar a las principales compañías del dulce, tanto de Estados Unidos como de Europa.
porque la azúcar dominicana tiene más sacarosa que mucha azúcar de otros países, caña. Y también le pagan sus impuestos al gobierno, ¿no es verdad? Entonces son poderes internacionales, monopolios internacionales que el gobierno no quiere choque con ellos. Y O sea que, el asunto de la comercio del azúcar dominicana es más para el exterior que para el interior. Claro que sí, esa azúcar tiene compromiso con las principales compañías del dulce de los Estados Unidos, porque, por ejemplo, en el caso del grupo Franjul, que es un grupo, el Central Azucarero Romana, tiene compromiso con empresas del dulce de los Estados Unidos. Y hay que recordar que dentro de las 50 familias de la República, digo, de los Estados Unidos que tienen determinada importancia, ese grupo está ahí, porque ese grupo también tiene algunos 10 ingenios en Miami, Florida. Y se ha visto envuelto en muchas situaciones con los trabajadores de Miami, Florida. En este caso, cuando ellos importaron trabajadores cañeros de Jamaica, donde en una ocasión le quemaron la vivienda, los colchones, y llegaron a una demanda y ganaron la demanda de 50 millones de dólares, pero resultó que después esa demanda se fue a, no recuerdo la palabra que se llama en los tribunales, en la justicia, no recuerdo la palabra esta, pero apelaron al asunto. Exactamente, apelaron y después la perdieron, porque entonces los jamaiquinos tuvieron que ser repatriados, ¿no es verdad? Primero, y en segundo lugar, un poder también muy fuerte en los Estados Unidos. ¿Tú ves alguna relación, por ejemplo, a la industria de la palma africana o la metodología que utilizan en África para el cultivo de la palma a lo que está pasando allá con la caña? Bueno, tendría que explicarme lo de la palma. Que no, porque, o sea, allá, por ejemplo, también en África hay muchísimo trabajo que describen esa realidad de no respeto al medio ambiente, de esclavitud, de no pagarle esclavitud, de no pagarle a los trabajadores, de no garantizarle ningún derecho, de que no tienen hospitales, de que no tienen vivienda digna, de que no tienen agua corriente, de que no tienen electricidad. Lo que tú me cuentas es muy parecido a eso, que le dan muchísima importancia, o por lo menos tiene mucha más difusión de lo que estamos hablando tú y yo ahora, porque yo soy dominicano y criado allá, y yo me enteré del problema de la caña hace 4 días, o sea, literalmente, ¿ves? No. Porque en realidad no hay una difusión importante como la que uno ve, por ejemplo, en África con el asunto de la palma africana, que es la que utilizan para hacer toda esta vuelta, para hacer los chocolates, para la mantequilla de maní, todo ese tipo de cosas. Okay. Entonces sí, o sea, según lo que tú me estás diciendo, los compañeros que trabajan la caña en Dominicana, pues están en un estado de esclavitud. O sea, si tú no tienes vivienda digna, si tú no tienes agua corriente, o sea, no te he preguntado por los salarios, pero me imagino que tampoco es una cosa del otro mundo. Los salarios, o sea, dime tú, ¿cómo es el asunto de los salarios allá? O sea, ¿cuánto gana, por ejemplo, un cañero a la semana o al mes? ¿O cómo bregan esa vaina? ¿Eso lo hacen diario, semanal o mensual, quincenal? ¿Cómo manejan el asunto de los salarios y cuál es la cuantía que cobran los compañeros por la labor? Bueno, primeramente, con relación a lo que tú dices primero de la palma africana, es la misma situación, porque el sistema capitalista, sus uñas en la forma como ellos la clavan al trabajador, ¿no es verdad? En toda parte lo mismo. Cuando son sectores así tan vulnerables. Entonces estamos diciendo que los trabajadores de la palma tienen la misma característica que los trabajadores del azúcar, lo único es que aquello es palma y esto es azúcar, ¿no es verdad? Pero es lo mismo.
Lo otro es, con relación al salario, los salarios son deprimentes, son muy bajos. Una tonelada de caña cuesta aquí en la República Dominicana, en los centrales azucareros, la pagan a 195 pesos dominicanos, el equivalente a $3 y algo. La tonelada de caña. Una tonelada de caña. Y tú sabes que una tonelada de caña, cuando ellos la cortan, después tienen que ellos mismos subirla a un vagón de carreta. ¿Cuánto cuesta un saco de azúcar? Un saco de azúcar, el azúcar está ahora mismo a 27 libras, tiene 100 libras, tú lo Tiene 100 libras. Un saco de azúcar tiene 125 libras, ¿no? Entonces, calcula la que estamos a 25, ¿verdad? Ajá. Yo lo saco aquí mismo, 125. Serían 125. ¿A cuánto fue la libra que me dijiste? A 25 pesos. Son 3.375 pesos el saco. Exacto. Y están pagando menos de 200 por el quintal de caña. Exacto, exacto. Entonces... ¿Cuánto más o menos, cuánto sería el promedio, por ejemplo, de corte de un compañero de la caña al día, por ejemplo? ¿Cuánto corta más o menos? Al día puede cortar 2 toneladas de caña. 195 por 2, está ganando 400 pesos diarios. Exactamente, pero mira cómo el caso, en la mañana a ellos lo recogen en una guagua, ¿verdad? Pero no tiene motores, esa guagua la jala es un vagón de guagua, la jala un tractor. Pero antes que tú sigas con eso, estamos diciendo que un compañero matándose, porque hay que ver lo que es cortar, por ejemplo, 2 toneladas de caña al día, está ganando menos de $7 diario. Exacto, exacto. Pero luego que termina, él tiene que recogerla, ¿verdad? Para llevarla a una carreta. ¿Cuántas horas más o menos trabaja un compañero al día? Al día trabajan 14 horas. O sea que la hora le sale más o menos a 50 centavos la hora de dólar. Exacto. Exacto. Y no pueden dormir porque si lo encuentra un supervisor o un mayordomo, como se le llaman la atención, como dicen, puede ser objeto de sanción. Entonces, la explotación es bárbara. Es una situación que obligatoriamente nosotros estamos ahora, en este próximo año, a incrementar la lucha, porque obligatoriamente tenemos que enfrentar ese sistema de explotación, porque el Estado Dominicano, los gobiernos se han hecho el de la vista gorda con los dueños de los centrales azucareros, y no puede eso seguirse permitiendo, porque la República Dominicana tiene un supuesto desarrollo en algunas áreas, ¿no? La turística, agroindustrial, deportiva, ¿no? La artística, pero sin embargo tiene una población trabajando en condiciones infrahumanas de semiesclavitud. Y los organismos internacionales tienen los ojos puestos en la República Dominicana, pero ellos se componen también para darle larga a la situación, porque hoy ellos obedecen a una política también. Entonces, obligatoriamente la Unión de Trabajadores Cañeros, que es a la que nosotros representamos, a donde aglutinamos a todos los trabajadores cañeros, tiene la obligación ahora de formar sindicatos por empresa. Es decir, ya no solamente tenemos la comunidad de cañera ganada, que todo el mundo está aglutinado ahí, tanto el cañero como su esposa y sus hijos. Ahora lo vamos a hacer a nivel de empresa, a ver cómo nos sale a nosotros. Sabemos que la represión será bastante dura, porque cuando encuentran trabajadores que están sindicalizados, queriendo sindicalizarse, los sacan de la casa. Pero vamos a hacer un intento en base a la conciencia del trabajador que se meta en ese sindicato
del riesgo que va a asumir para que no tenga eso tal frustración y hacer la cosa hasta donde se pueda, ¿no? ¿Verdad? Porque primeramente vamos a conversar con los dueños. Aquí en la República Dominicana hay un problema, que aquí no hay libertad sindical, que es la que acompaña verdaderamente a un brazo organizador en todos los países del mundo. Y ahí es que está el tranque. Por ejemplo, tenemos trabajadores cañeros que son fumigadores, que son demandantes en los Estados Unidos a través de Robert Vance, el abogado que vino aquí, hizo el levantamiento donde trabaja un médico norteamericano y lo examinó a todos, y la gran mayoría, más del 80%, tienen problemas de los pulmones, de la garganta, de la piel, etcétera. Entonces, esos trabajadores cañeros, muchos lo han sacado del batey, lo han sacado, le han pedido a la casa que se vayan, que ya la compañía no lo quiere aquí porque están haciendo unas reuniones que a la compañía no le beneficia. Esa es la explicación. Si no sale, entonces le tiran la guardia arriba. O sea, la justificación que generalmente utilizan las multinacionales para, pues bueno, para justificar, si se quiere, el asunto de la explotación y los malos salarios y las malas condiciones laborales, es básicamente el asunto de la competencia, de la productividad, ¿sí? O sea, que hay que básicamente por competir con otras multinacionales que pueden producir, en el caso de ustedes, por ejemplo, el azúcar, a un precio más bajo. ¿Cuál sería la competencia directa que tienen los ingenios azucareros dominicanos, si es que existe, que justifiquen estas condiciones de trabajo? ¿Sí? ¿O es simplemente una cuestión de deseo de lucro de los propietarios de esos ingenios? ¿O es en realidad algo que sí tiene que ver con el asunto del metabolismo, del capitalismo, que tiene, bueno, el asunto de la competencia y de la productividad que hay entre un ingenio y otro, si se quiere? Si son locales o son internacionales, si hay otros países que producen azúcar más barata que nosotros, que pueda de algún modo justificar o explicar, mejor dicho, las condiciones de explotación que tienen los compañeros allá. ¿Existe ese mercado o es simple afán de lucro? Bueno, aquí la cuota azucarera está prácticamente repartida entre dos sectores. Romana tiene un 60% de la cuota azucarera. Los Vicini, a través del ingenio Cristóbal Colón, tienen el 40%. Vamos a suponer que los restantes tienen muy poca cosa, ¿no? ¿Verdad? Aquí en la República Dominicana, usted habla de que va a construir un ingenio, es algo un poco delicado, porque entonces va a tener que competir con esos sectores y ellos no quieren ese tipo de competencia, porque son muy poderosos. Por ejemplo, Romana tiene tierras sembradas de caña en las 5 provincias del este, en Romana, en Higüey, Atomayor, El Ceibo y San Pedro de Macorís. Precisamente en San Pedro, Romana ahora adquirió más de 100.000 tareas de tierra en San Pedro de Macorís, porque le compró todas las plantaciones de tierra a un señor que se llamó Calín H, que tiene batalles. Entonces, todo el que vivía en ese batey lo sacaron de ahí y metieron a otra persona a vivir ahí en ese batey. Es decir, estamos hablando que esos grupos son muy fuertes, porque aquí la industria azucarera, la siembra de caña se ha incrementado. Aquí hay muchas familias también que tienen mucha tierra sembrada de caña, que son poderosos y pagan la tonelada de caña mucho más barata que en Central Romana, porque la pagan a 163. Romana la viene pagando a 196, igualmente Cristóbal Colón. Entonces, aquí está la familia de los Jiménez. Son muchos, son cientos de colonos que hay que tienen. Toda esta gente, o sea, todos esos propietarios,
le venden a la misma gente? O sea, ¿a dónde va el azúcar dominicana? ¿Viene a Estados Unidos? ¿Va a Europa? ¿A dónde va? Bueno, por ejemplo, en el caso antes de eso, los colonos le venden la caña de azúcar, le venden la caña de azúcar a los centrales azucareros, pero es al precio que diga el central, no es al precio que ellos digan. Si ellos dicen, no, cómpramela tanto, el central le dice, bueno, entonces véndela para otro lugar. Pero van a tener que buscar entonces de pagar el transporte mucho más caro. Pero los centrales, ¿dónde la venden? Eso. Esos centrales azucareros venden el azúcar a los Estados Unidos y Europa, tienen su mercado. Pero resulta que esos centrales azucareros tienen grandes ganancias porque usan una mano de obra muy baja, de poco pago, ¿entiendes? Claro. Es una mano de obra esclavizada. Entonces, en la caña de azúcar, resulta que no es mecanizada, es manual, porque el corte manual le es más provechoso a ellos. Por ejemplo, en la zona accidentada, donde hay lo que se conoce lomita o loma o cuesta, tanto cuesta abajo como cuesta arriba, a la máquina no se puede meter ahí, la máquina nada más se mete en lugares llanos. Eso es lo primero. Lo segundo es que la máquina te corta la caña a un pie, el cañero te corta la caña en pulgada, ¿no es verdad? Entonces, cuando la corta en pulgada no hay que estar sembrando caña, porque ella renace nueva vez. Y la otra cosa es que la máquina lleva un operador, lleva gasto de combustible, ¿no es verdad? Lleva transporte, y todo eso es mucho más caro que usando el trabajo manual, el abrazo con el machete, porque a un operador hay que pagarle su cuarto, bien rendido, como dicen, ¿no es verdad? Al que el transporte es una patana que le vaya a transportar esa máquina de un lado a otro, eso cuesta. Y también el combustible, que consume mucho combustible, hay que también entender eso. No, y el mantenimiento de la maquinaria también. Claro, el mantenimiento, el pago de la vigilancia de la misma, ¿entiendes? Cuando se quede en un lugar, poner quiénes van a atender eso. Entonces, estamos diciendo que los centrales azucareros llevan la ganancia por todos los lados. Por ejemplo, en todos los campos de caña hay lo que se llaman los cortadores de la caña, ¿verdad? Hay los boyeros, que usan los bueyes, entonces le ponen un vagón, ¿verdad? Y ese vagón entonces cuando lo ponen son carreteros, ¿verdad? Entonces están también los vagoneros, que es el que llena ese vagón, ¿entiendes? Están los remolqueros, ¿no es verdad? Que es el que resuelve eso. Y los bueyeros son los que también serenean los bueyes, para que no se vayan a escapar, porque cuando un buey de eso se escapa de vez en cuando, en un cañaveral dura hasta 3, 4 meses metido por ahí de cañaveral en cañaveral y no hay quien lo agarre. Sí, imagínate. Ese buey es muy maltratado porque se le da con una puya para que avance, ¿entiendes? Con puya que le dan, con un palo que tiene un clavito al final del palo y con eso le dan. Y tú ves esos animales botando sangre, son muy maltratados. Ya, hay áreas que no se pueden maltratar mucho los bueyes, pero hay otras que sí, que no tienen compasión con nadie, porque la vigilancia no está por ahí. Entonces lo que te quiero dejar dicho es que ahí también se explotan a los animales, ¿no? Son muy sufridos. Entonces, según lo que yo estaba viendo, Abinader tuvo un acercamiento con ustedes, contigo en concreto. ¿Cómo va esta relación con el gobierno nuevo y el asunto de las pensiones? Bueno, lo primero es que ellos hicieron un alarde en los medios de comunicación de que pensionaron a los cañeros. Nosotros le entregamos un listado al presidente Luis Abinader de 1.610 pensiones
pero solamente otorgó 295. Le O sea, hicimos una... de 1610, ¿cuántas fue que dieron? 295, faltan 1315. Ay, santo Dios. Pero en la caja del Seguro Social todavía descansan más de 7.000 pensiones de los cañeros, lo que significa que ellos lo que tienen que hacer es otorgar la pensión para todo el sector cañero, y así salimos de esa difícil situación de la lucha por las pensiones, para después entonces nosotros dedicarnos a otras luchas, que serían la lucha porque la comunidad de cañera tengan energía eléctrica, tengan centro médico, tengan centro educativo, tengan arreglo de las calles, tengan un sistema de acueducto, de agua, la reparación y construcción de vivienda, y también los derechos ciudadanos, como son documentaciones para sus hijos. Los otros días yo salía de un batey, eso fue en el mes de noviembre del año pasado. Yo salía de un batey que se llama batey Guajabo, y venían más de 20 muchachitos a pie y en bicicleta. Y el coordinador de ese batey me dijo a mí lo siguiente: tú ves todos esos muchachitos que vienen ahí, que tienen entre 10, 12, 13 años, ahorita le toca cortar caña porque ninguno tiene papeles, ¿entiendes? Entonces, las empresas del azúcar están muy bien edificadas, ¿entiendes? Y son Claro, pensadores. tiene mano de obra reemplazable. Claro, tiene, claramente. Entonces, estamos diciendo que... Como un ejército de reserva. Exactamente. Aquí en la República Dominicana, los dueños de los centrales azucareros que usan esa mano de obra inmigrante, porque más del 98% son trabajadores cañeros inmigrantes de corte y tiro de la caña, son cosas que en todos estos años no van a ser corregidas. Solamente con un brazo organizador, movilizador de lucha, que no se venda a ese sector, porque aquí hay muchos sindicalistas que hablan muchas cosas, pero es de boca, no de compromiso, no de movilización, no de acción. Significa que aquí en la República Dominicana las condiciones deprimentes, infrahumanas, de semiesclavitud para ese sector es por largos años. Entonces, de los compañeros que tú dijiste que sometieron la petición de pensiones, que fueron cerca de 1.600, tú me dices que solamente otorgaron 200 y pico, ¿verdad? 295. Sí, de esas 1.600 y algo que mencionaste al principio, que ustedes ya se la pasaron al gobierno para recibir esas pensiones, ¿de qué viven esos compañeros? Primero. Y segundo, si hay compañeros de esos que han fallecido, ¿de qué viven la esposa o los hijos? ¿Sí? Porque en ese universo que tú me estás planteando, pues se podría decir que lo único que hay es cortar caña en esos lugares. O sea, ¿de qué viven? O sea, esa compañera que eran esposa o pareja de los compañeros que fallecieron, que si fallecieron de viejo, 60, 70 años, 80 años, lo que sea, esas mujeres ahora están ancianas. O sea, ¿de qué viven? Bueno, primeramente, esos trabajadores cañeros que ya tienen una edad que no pueden trabajar, viven de la caridad, viven del vecino, o esperando que llegue un trabajador de algo. Es una población que está enferma y tienen una forma, ¿cómo te digo? Su mortandad es acelerante. Son miles de los trabajadores cañeros que han fallecido sin pensión. Pero también, en cuanto al sector azucarero, ahora hay un problema que nosotros vamos a comenzar a denunciarlo a partir del próximo año.
que es que los centrales azucareros, tanto Romana como los Vicines, están sacando a los viejos cañeros que tienen edad de 70, 80 años y que tenían ahí viviendo más de 40 y 50 años, porque ya no están en condiciones de trabajar. Entonces, los sacan de la casa y meten a un jovencito de 18 y de 18 años en adelante. Entonces, estamos diciendo que es una expulsión que hay de sus hogares. Entonces, esos trabajadores cañeros enfermos, no gozan de atenciones médicas, cientos de ellos fallecen rápidamente. Y los gobiernos se han cogido los cuartos porque la seguridad social sí la pagaron los centrales azucareros, pero el gobierno no responde ante esta situación. Porque el Estado Dominicano es un Estado altamente racista y discriminatorio. Es un Estado que sabe que esos morenos no tienen quien les defienda. Y el gobierno dominicano lo que hace es que siempre dice que no, que la documentación, que esto, lo otro. Bueno, pero ustedes le descontaron seguro social con ese mismo documento. Y ellos han solicitado la pensión con ese documento. Ahí que viene la contradicción. Si tú no tienes documento, ¿cómo tú solicitas una pensión? Usted la acepta porque tiene el documento. Entonces, para pagar es que viene el problema, ¿no? ¿Entiendes? No, incluso si tú no tienes documento, ¿cómo tú pagas seguridad social? Exactamente. Entonces, se le permite solicitar la pensión con su documento de trabajo, que es la ficha, pero no se le permite cobrar la pensión con su documento de trabajo. Para cobrarla hemos tenido que hacer una lucha. Nosotros hemos sido un movimiento exitoso porque hemos conquistado importantes reivindicaciones. Hemos conseguido 2.185 pensiones con un decreto. Después conseguimos otro decreto de 2028. Hemos conseguido 900 por resolución. Ahora conseguimos otra de 295 pensiones. Pero todas esas pensiones, al momento de la capitalización de los 2 ingenios que tenía la República Dominicana, el gobierno de Leonel Fernández, que fue quien capitalizó esos 12 ingenios, quiero decirte que han sido conseguidas bajo fuego, bajo lucha. Nosotros hemos realizado 417 marchas, tanto atacando los símbolos del poder, tanto al Palacio Nacional como al Congreso, a la Dirección General de Jubilación y Pensiones, al Ministerio de Hacienda. La única organización en la República Dominicana movilizadora de grandes masas de manera permanente son los trabajadores cañeros, y atacamos todos los símbolos del poder, porque todos tienen deuda con el gobierno. Tiene el Congreso de la República Dominicana, porque ahí hay un departamento de la Seguridad Social dirigida por la Cámara de Diputados, pero ellos se hacen el de la vista gorda y lo que legislan es para ellos, no para la clase trabajadora. Ahí tenemos que ir al Ministerio de Hacienda, que es la responsable de dar el seguro médico a esos trabajadores cañeros que no lo hacen. Tenemos que atacar a la Dirección General de Pensiones, que es la encargada de pagarle a los cañeros, que niega la pensión. Tenemos que atacar a la Caja del Seguro Social porque no tramita la documentación a esos trabajadores cañeros. Tenemos que atacar el Poder Ejecutivo, Palacio Presidencial, porque es responsable de esa situación, el presidente de la República. Es decir, nosotros somos peregrinos, esos peregrinos que andan de pueblo en pueblo haciendo esa prédica. Entonces, es un movimiento que gracias a los niveles organizativos que tiene ha podido durar 12 años de combate en la calle, movilizando a toda la población para atacar los símbolos del poder como responsable del hambre y la miseria de ese sector. Sí. Ya para terminar, Jesús, aunque uno pudiera quedarse hablando muchísimo más tiempo, pero el tiempo es el que es.
¿cuáles serían los próximos pasos de lucha? O sea, ¿cuál es el próximo objetivo? ¿Se va a seguir tratando de, bueno, de reclamarle a este gobierno ahora que ha tenido más o menos gestos, según lo que tú me dices, un poco superficiales, porque no se ha concretado nada, o se ha concretado muy poco? ¿Cuál sería el próximo paso de lucha, ya para terminar? Bueno, hay una convocatoria ahora de todos los coordinadores de la Unión de Trabajadores Cañeros para la primera semana de enero del año próximo, donde vamos a aprobar ahí un plan de lucha bastante exigente, de más acción, de más movilización, identificando dos símbolos fundamentales, que son el Poder Ejecutivo y la Dirección General de Jubilación y Pensiones. Estamos diciendo que queríamos ya dar una finalidad a la lucha de la pensión por ahora, pero como eso no se logró, que fuimos engañados por la Dirección General de Jubilación y Pensiones, que solamente le entregó al presidente 295 pensiones o solicitudes de pensiones depuradas. Estamos diciendo que nosotros en ese encuentro de coordinadores vamos obligatoriamente a tomar lo que son las reivindicaciones de más de 100 años de la comunidad de cañeras dominicanas que han sido olvidadas, que han sido engañadas, que han sido burladas por todos los gobiernos que han pasado por ahí. Lamentablemente hay que entender que la República Dominicana tiene unos empresarios que realizan el trabajo forzoso. Es decir, porque si tú vives en un batey y no vas a trabajar, te sacan. Si tú estás malo, te llevan al médico. Pero tú tienes que estar enfermo real y efectivamente. Entonces hay que luchar por la reivindicación de ese sector, por razones humanas, sociopolíticas y por entender que la clase trabajadora cañera necesita vivir en otras condiciones que no sean en condiciones de semiclavitud. Entonces, toda la comunidad cañera, tanto hijos como esposas, como cañeros, tienen que obligatoriamente redoblar su participación aquí en la capital. Nosotros el 24 de febrero cumplimos 12 años, no lo vamos a celebrar el 24 de febrero, será celebrado a finales del mes de abril, por situaciones que hay, que tenemos que caerle arriba a eso, que son de lucha, movilización, de confrontación, porque nosotros entendemos que las leyes están escritas, pero para usted conseguirlas tiene que lucharla, ¿entiende? Lo estatuido en la Constitución no significa derecho del pueblo. Todo lo que tú has conseguido, todo lo que se ha conseguido en el mundo ha sido en base a lucha, en base a sacrificio. Entonces, en el entendido de eso, obligatoriamente nosotros vamos a tomar la calle. Además, nosotros estamos afiliados a la Federación Sindical Mundial, que es una organización que agrupa más de 105 millones de trabajadores de todo el mundo y tiene una línea clara de combate a la política neoliberales y del capitalismo. Y por igual se opone a la explotación de la clase trabajadora, lucha por la libertad sindical, lucha en contra de la opresión, ¿no es verdad? Bueno, entonces nosotros, afiliados a esa institución, obedecemos a esa política y no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Aquí en la República Dominicana, los sindicalistas la han tomado muy a la ligera, muy fácil. No son tampoco tan solidarios con la clase trabajadora cañera porque no participan en la misma, primero. Y en segundo lugar, ya son empresarios de la pobreza, porque viven en otras condiciones, no tienen esa humildad.
ni tampoco esas condiciones, como decía Lenin, que los dirigentes de la clase trabajadora no pueden exhibir riqueza más que la propia clase trabajadora. Tienen que mantener como el pedal de la bicicleta, ¿no es verdad? Usted le da al derecho, después le da al izquierdo, ninguno puede ir al otro más para adelante que el otro, porque entonces eso trae problemas. Y precisamente aquí en la República Dominicana, esa burocratización de los sindicalistas hay que denunciarla, y hay que prepararse también para nosotros hacer un sindicalismo clasista, primero, como lo estamos haciendo, y de combate a las políticas de explotación, tanto de los sectores azucareros, ¿verdad?, propietarios de los ingenios, como del propio gobierno, porque el gobierno tiene lo que se llama el Ministerio del Trabajo. ¿Y por qué ese Ministerio del Trabajo, que dice que lucha por la paz entre la clase trabajadora y los empresarios, no se reúne con nosotros? No, ellos buscan a los sindicalistas que están supuestamente legales, ¿no? Buscan ese tipo de conciliación, ¿no? ¿Verdad? Con los que no luchan, que busquen la conciliación con nosotros, que somos los que luchamos. Cuando nos manifestamos allá, frente al Ministerio del Trabajo, ellos te vienen con otro tipo de complacencia, de ley pacífica, ¿no? ¿Verdad? Entonces, nada, la Unión de Trabajadores Cañeros emprenderá grandes luchas a partir del próximo año, y ahora no estamos nosotros acostando más tarde, levantándonos más temprano y preparando todo el brazo movilizador para partir del día 22 de enero. Vamos para la calle. Bueno, Jesús, ¿no? Un placer, man. Tú sabes que para mucho, para poco, el MST va a estar aquí para apoyar en todo lo que haga falta. Nos solidarizamos con ustedes al 100%, como se dice, y vamos a seguir dándole seguimiento a la lucha de los cañeros y a la demanda de ese derecho indispensable de la pensión y todas las otras demandas que ustedes tienen, que son indiscutiblemente justas. Agradecerte que estuvieras aquí con nosotros, toda la solidaridad y el apoyo de nosotros para ustedes, y un abrazo fuerte, men. Sigan luchando. Bueno, el MST aquí en la República Dominicana ha participado más que otras organizaciones también de izquierda, porque la izquierda en la República Dominicana también es racista, en el sentido de que la clase trabajadora inmigrante, ellos no ven como que es una clase proletaria, como que es una clase obrera que necesita ese tipo de solidaridad. Estamos diciendo, por ejemplo, que aquí en la República Dominicana, si los inmigrantes haitianos se van del país, se cayó la República Dominicana, porque en el corte y tiro de la caña ellos son más del 98%. También en la construcción son prácticamente el 100% casi. En el banano, en el arroz, en el café, en el cacao, ellos son el 100% casi. Es decir, ese componente hay que saberlo entender. Aquí no se puede estar hablando de organización de la clase trabajadora del dominicano que trabaja en una empresa como Corripio, Bachelo, Bermúdez, Plaza Lames, etc. No, eso también son trabajadores, los inmigrantes haitianos, y tienen un gran peso ahora mismo en la República Dominicana, hasta en las ventas ambulantes. Ellos son los reyes de las ventas ambulantes en la República Dominicana. Entonces, el que se dedica aquí a luchar porque la clase trabajadora tenga su emancipación tiene que entender todo eso. Entonces, yo le doy al movimiento socialista de los trabajadores, le doy mucho crédito, porque veo que ustedes se empeñan realmente en identificar el problema, y sobre todo entienden que ese sector
es toda una obligación organizarlo. Inclusive yo creo que nosotros tenemos que discutir el problema binacional, ¿entiendes? Porque ese problema de Haití y la República Dominicana hay que saberlo entender, ¿verdad? Una explosión allá y una explosión aquí. Y nosotros, lo que nos hemos dedicado a la organización de la clase trabajadora aquí en la República Dominicana, tenemos que entender que si nos combinamos, avanzamos mucho más. Porque la combinación es la unidad, y en la unidad que está en la unidad que está la victoria de todo movimiento, no en la división. Entonces, una izquierda dividida y un movimiento obrero dividido, desorganizado, eso es desarticulación y ahí no va a haber victoria nunca. Entonces, que viva la unidad de la clase trabajadora haitiana y dominicana. Es que hablar de emancipación de clase trabajadora y al mismo tiempo decir que solo se defienden los derechos de los trabajadores dominicanos es incoherencia en sí mismo, es una contradicción. Nada, Jesús, un abrazo fuerte, men, y 1.000.000 de gracias por estar aquí con nosotros hoy. Bueno, quedamos a las 7, pero era que nosotros estábamos en una plantación cañera. No, tranquilo, no te preocupes por eso. Ya el asunto fue que se hizo. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Un abrazo, Jesús, que siga la lucha. Ok, gracias.